Dios. Todo como efecto de esa autoridad. Por eso es tan grande, porque tiene efecto celestial y no viene de los seminarios, ni de los institutos bíblicos, ni de las facultades de teología y o ciencia religiosa. No, viene del cielo. Por eso es tan poderosa y es plenipotenciaria. Y además de esto es vitalicia. Quiere decir que quien la recibe, la sostiene, la mantiene hasta la muerte. Claro, que ya después de muerto no sigue ejerciendo esa autoridad, porque esa autoridad no se administra desde la tumba. Esa autoridad la tiene aquel a quien el Señor se la ha dado mientras vive. Y gracias a Dios, y afortunados somos nosotros, que sabemos y reconocemos quién en la tierra tiene esa autoridad. Y es el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. Para otros no la tiene. Bueno, eso no es nuevo. Para nosotros sí la tiene, la autoridad apostólica. Esa autoridad es la que Cristo le ha dado a sus apóstoles desde el principio hasta el momento para dirigir su iglesia. Claro está. Y repito, para dirigir su iglesia. Por eso esa autoridad es exclusiva y está exclusivamente en la iglesia de Cristo. En las iglesitas que los hombres fundan, no está presente esa autoridad, no está presente ese ministerio apostólico, pero en la iglesia de Dios sí está presente. Perdónenme si hago uso de esa palabra iglesia en diminutivo, refiriéndome a lo que el hombre inventa, a lo que el hombre trata de copiar, porque la idea no es ofender, sino tratar de magnificar lo que es la iglesia de Dios frente a lo que son las iglesias fundadas por el mundo, porque el mundo funda sus iglesias, como lo dijo Cristo el Señor en Mateo 24:5, en Mateo 24:11 y en Mateo 24:24. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Cada uno de esos engañadores tiene fundada su respectiva iglesia, pero a diferencia de la iglesia de Dios, carecen de esa autoridad para la gloria de Jesucristo. Adelante, hermana Josie. Ay, me disculpa que me extendí un poquito. No le escucho. No le escucho. Muy pacífico, sí, por allá, como que está por allá lejos. La pregunta era, bueno, hay una hermana que está aquí, dice, que por qué le decimos padre en la fe al apóstol de Jesucristo, que no debemos de llevarle padre a nadie. El apóstol Pablo
le dijo a los hermanos de Corinto, aunque tengáis 10.000 años, yo soy el que os he engendrado en Cristo Jesús. Y aquel que engendra, por lógica, es el Padre, y en este caso es Padre en la fe, porque es el que ha engendrado con el Evangelio. Creo que eso está en 1 Corintios 4:15. Me parece que ese es el texto. No tengo la Biblia a mano, pero creo que Yo aquí ese la tengo, hermano, sí, no se preocupe. sí, hermana. A ver, Dice, para la honra y la gloria del Señor, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, para la honra y la gloria del Señor. entonces sí tenían, no muchos padres, tenían uno. ¿Quién era aquel padre que tenían? Aquel que los había engendrado en el Evangelio. ¿Y quién era el que los había engendrado? Hablo de los hermanos de Corinto, seguramente los de Roma, los de Galacia, Éfeso, Tesalónica, Filipos, el apóstol Pablo. Fue quien les engendró en la fe. Por eso no tenían muchos padres. Apolo, aunque era un gran predicador, no los había engendrado a ellos en la fe. Ni el apóstol Pedro tampoco. Pero el apóstol Pablo sí. Tenían muchos años, muchos apoyos, muchas ayudas. Apolo fue una de esas ayudas en algún momento. Y Tito, y Filemón, y Timoteo, y Tíquico fueron apoyos, pero el que los engendró fue el apóstol del Señor. Por eso tenían un solo padre, que fue ¿quién? Quien los engendró en la fe. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Es la misma iglesia. Es la misma Así doctrina. es. Es el mismo ministerio. Sí, así es. Señor. Sí, hermano. Ya le había comentado, pero quería que lo escuchara por usted, ¿verdad? Nosotros lo entendemos, pero como ella apenas está escuchando y ya sabe que cualquier cosita que escucha o oye de otra persona, pues para ella le sirve para preguntar o de escándalo, ¿no? O sea, la pregunta cómo la hace. Pero muy, 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 muy bien. Ya, lo mismo que yo le dije, ¿verdad? ¿Verdad? Que estamos engendrados por la Evangelio. Y dijo, dice, pero ¿por qué le dicen padre? Dijo, es que no le decimos padre, así, o sea, es nuestro padre en la fe, pero no le decimos, oiga, padre, no. Y así, bueno, dice, es que dice que los que le estuvieron evangelizando le dijeron que teníamos un padre en la fe. Digo, es que te lo está diciendo, tenemos un padre en la fe, él nos enseñó a conducirnos, a hablar con Dios, a cómo vestirnos, cómo hablar, o sea, por medio de él es la boca de Dios aquí en la tierra. Nos enseñó el Evangelio Ajá. eterno, que es muy diferente a los evangelios académicos. El evangelio que nos ha predicado el apóstol del Señor es un evangelio muy diferente a los evangelios que predican los que salen de la academia o de la universidad o del instituto bíblico o de la facultad de ciencias religiosas. A nosotros nos ha predicado un apóstol de Jesucristo, que el evangelio que nos predica no es de la academia, es la revelación de Jesucristo, idéntico, el mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo en un principio. Ese que él dijo, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como producto de la lectura de la Biblia,
salen muchos evangelios diferentes, es decir, distorsionados, porque distorsionan la escritura. Y unos con la Biblia creen una cosa, y otros con la misma Biblia creen otra cosa, y otros con la misma Biblia creen otra cosa. Y así hay muchos que creen diferente a partir de la Biblia. La Iglesia, la luz del mundo, todos, a pesar de la diversidad geográfica, social, cultural, económica, política, racial y de muchas otras índoles, estamos en más de 70 países y todos creemos exactamente lo mismo. ¿Por Amén, qué? así es. Porque somos instruidos por el mismo evangelio. Y si comparamos lo que creemos ahora con lo que creyeron nuestros hermanos en el primer siglo, allá en Corinto y en Galacia y en Éfeso y en Roma, creemos exactamente lo mismo. Saldrían de acuerdo. De manera que si un hermano de Galacia llegara hoy a nuestro tiempo y oyera este evangelio, diría, este es el mismo que nos predicó el apóstol Pablo en el primer siglo. Así es. Y lo disfrutan, hermano. Se disfruta tanto las oraciones, las explicaciones. Yo al escuchar a los demás, yo me quedo guau. Dice, no cabe duda que a nosotros Dios nos abarcó en su grande misericordia, ¿verdad? Porque bueno, he pasado así en algunos lives y me ha tocado escuchar que suben y contienden y por más de que peleen no tienen la verdad. O sea, ellos le hicieron como ya un show el evangelio, o sea, no tienen ni siquiera temor de Dios, ya lo hacen así muy Deliberadamente. ajá, hablar incongruencias, el por qué ellos se lo imaginan, el por qué ellos sí lo creen y así lo sienten. Digo yo, qué bárbaros estos. Y bueno, bendita sea la gracia de nuestra salud para todos nosotros que nos abarcó y nos abrió el entendimiento para entender bien lo que es la elección, lo que es la autoridad de Dios aquí en la tierra por medio de su santo apóstol. Y el estar abarcado, ¿por qué? ¿Verdad? Pues que si fuéramos a hablarle, a predicarle, que fuéramos por las mujeres. Y es comprensible, y fuimos. Dice, no, hombre, ya cuando recibí, dice que estaba comiendo él y así por abajo estaba agachado y por abajo y se volteaba a verla así de ladillo para ver cómo se estaban tomando fotos. Y lo dice, ¿y eso por qué? ¿Por qué te dijeron que tú eres la hija de un rey? Dijo, porque Dios me ha premiado con la prenda del Espíritu Santo. Y dice que le dijo su hermana, dice, tú te ves radiante, te ves diferente. Dice, pero pues es lo mismo, lo que te van y te enseñan ahí, te lo enseñamos acá en esta iglesia. Dijo, no, ella ahí su casa, hermano, ahí en la esquinita, enfrente tiene la casa esa de los testigos de Jehová, no sé cómo se les llama. Y en la otra esquina está una evangélica, o sea, todo ahí está rodeado de puras iglesias ajenas, ¿no? De puras iglesias. Ajá, y hermano, cuando le íbamos a predicar, pues que se la lleva una testigo, pues que se la lleva la otra, pues que la jala la otra, y llegó a bautizarse. Después de que se bautizó aquí, con nosotros se fue a bautizar con nosotros. ¿Pero por qué? Porque está retirada de la iglesia y no le dimos el debido cuidado, ¿no? O sea, no la cuidamos, pues. Y después fuimos y la rescatamos, y lo dice, yo la verdad, dice, créeme lo que yo me sentía ajena, dice, hay algo especial en ustedes. Le digo, es que con nosotros hay un auténtico apóstol de Jesucristo, que es la autoridad aquí en la tierra, y es el único que trae la verdad. Le digo, usted ya lo vivió. Le digo, no entiende, es que no, y es que sí, fue la presión de que le digo que su hermana estaba en una religión, la otra en otra, y la otra en otra, y le digo, como ahí dice que tiene 40 y tantos años de casada, entonces conoce desde chicas a todos ellos. Entonces, por la confianza, o no sé, dice, yo me fui, digo, hizo bautizo, dijo, sí, dice, pero, o sea, yo iba así temblando, dice, porque yo sentía que estaba ofendiendo a Dios. Le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando a mí me tomaron la protesta, yo dije, ¿verdad? Yo dije
iba a respetar, o sea, la protesta que le toman, yo levanté la mano, hice un juramento a Dios, dice, y no entiendo en qué momento me vine de acá. Total que así pasó y nos lo estuvo platicando y le platicó a su hermano y dice, es que dice, defínete, o vas a aquella o vas a esta. Y el testimonio ella lo dio, hermano, y hoy nos visitó la hermana de ella, aquí, o sea, la rescatamos, regresó, y ahorita nada más va 2 veces a la semana porque es una hermana ya grande, pero no deja de ir los servicios y la dominical, ¿verdad? Y cuando hay un evento especial. Y ahora su esposo, antes ahora él la lleva y hoy la visitó la hermana de ella, pues hermano, estaban los avivamientos. Yo dije, para mí era raro que le invitaran a los avivamientos, pero dije, bueno, todo viene de parte de Dios. Pues estuvo llori, 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 llore, pues cayó en bendición, sin conocer. Sin conocer cayó en bendición y pues no se le va a compartir el evangelio, es la primera vez que va y no traía ni chalina, sino que me pidió una chalina. Yo casi siempre llevo 2, por lo que llegue a pasar. Y, hermana, ¿no traigo? Sí, le digo, sí traigo. Y ya empecé a platicar con ella. Y luego me dice, fíjese que es bien diferente sus palabras a lo que nos enseñan allá. Ya es puro cantar y que no sé qué, y que ese sí es pecado, que la víbora es el polvo que se traga, o sea, puras cosillas así. ¿Sí? Dice, me hablan de puro diablo, diablo, diablo. Dice, ya no sé si creerle a Dios o al diablo. Digo, mire, la fe nace por el oír la palabra de Dios, quédese aquí y cuando termine nos dice. Y Hoy pues vino aquí, cuando se fue estaba sollozando, dijo, voy a seguir hoy viviendo así. vino, hermana Josie, ¿Verdad? hoy vino aquí a visitarme un hermano que es ministro de la iglesia, Ajá. pero resulta que él era de la iglesia pentecostal y yo le hablé a una hermana de que era de la iglesia pentecostal y me llevó a hablar con el pastor pentecostal y el pastor pentecostal dentro de la plática que teníamos, porque la hermana, pues siendo de la pentecostal, me invita a que hable con el pastor de la pentecostal delante de ella y el pastor dice, no, en este tiempo no hay enviado de Dios, no hay enviados de Dios, fue que dijo. Y yo le pregunté, bueno, ¿y a usted entonces quién lo envió? Con esa sola pregunta él quedó quieto, él no dijo, Sí. no dio respuesta a esa pregunta. Y eso dio lugar a que esa hermana llegara a la iglesia y se bautizó en la iglesia. Wow. Y esta hermana se bautiza en la iglesia y empieza a trabajar muy, muy fiel, muy fiel. Y como pues tenía a sus amigos allá en la Pentecostal, porque era joven, empezó a hablarle a uno de sus amigos y el amigo de ella, a la que ella le hablaba, lo, lo, lo sacó de la Pentecostal. Le habló, él creyó y fíjese que la iglesia pentecostal quedaba o que queda actualmente todavía a todo el frente de la luz del mundo. Es decir, Wow. a 10, a 15 pasos de la luz del mundo. Entonces, él cuando empezó a entender, iba a la iglesia, a la luz del mundo, escondido para que no lo vieran de la pentecostal, hasta que entendió y ya invitó al encargado para que fuera a hablar con el pastor. Y sí fue y una plática como de 4 horas. Y él dijo, no, me quedo en la luz del mundo. Le dijo al pastor de la pentecostal y se bautizó. Y pasaron unos años, unos 3, 4 años, y hoy en día él vino aquí y me dijo que era ministro de la iglesia, se casó con la hermana que yo evangelicé, que lo sacó de la pentecostal y pues ayudan ahora en la iglesia, son ministros de la iglesia. Entonces, Bendito sea desde Dios. que qué bonito es eso que Ujú. que entiendan, porque cuando entienden, inmediatamente la, la, se, se, se salen de ahí de esas cosas. Lo mismo me pasó a mí, yo era pentecostal y yo salí, cuando entendí, yo salí ahí mismo, de una vez,
No lo pensé dos veces, no, aquí me están desengañando. Y no puse ningún tipo de resistencia. Hasta ahora no me ha pesado haberme retirado de la Pentecostal. No me ha pesado ni poquitico. Por el contrario, cada día sabemos más, aprendemos más, conocemos más esta hermosa verdad que tenemos. Y para nosotros sí hay enviado de Dios. Que no hubiera Amén. enviado de Dios, pues estaríamos en la misma condición de todo el mundo. Pero nosotros sabemos que hay enviado de Dios y le reconocemos. Y le conocemos también por la gracia del Señor. Entonces, esto Amén. es muy bonito y muy claro. La elección es uno de los temas doctrinales más claros que hay en el cristianismo auténtico. De manera Así que es. en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra apóstol 79 veces. 79 veces. 39. La palabra salvación aparece 40 veces. Y la palabra apóstol aparece 79 veces. ¿Qué quiere decir? Que el apostolado es importante. Tan Amén. importante que es lo primero que Dios pone en su iglesia. Y repito, en su iglesia. En las otras no. Por eso las otras carecen de ese ministerio apostólico, porque el Señor pone su ministerio en su iglesia. Amén. Eso es muy bonito. Y se dan Y cuenta, hermano, ya ve, o sea, me quedo así, ¿cómo se atreven? Por ejemplo, bueno, a lo mejor los engaña el enemigo, no sé. El que supuestamente se pone apóstol de Jesucristo, no sé si le ha tocado verlo, que se pone apóstol de Dios. Y, no, y dice que supuestamente él, que estaba dormido atravesado y que un sueño, y luego le hacemos preguntas de la enseñanza y no sabe, o sea, no saben nada. nada, Apóstoles, absolutamente nada. apóstoles trinitarios o apóstoles unicitarios, apóstoles que enseñan a orar de pie, apóstoles que cantan a Dios con instrumentos músicos, apóstoles que ponen pastoras para que pastoren. En otras palabras, apóstoles que contradicen la escritura. Esos son falsos Así es. apóstoles. Pero el apóstol del Señor enseña con fidelidad a la verdad de Dios. Y si comparamos sus enseñanzas con las escrituras, resulta lo mismo que resultaba con el apóstol Pablo con referencia a los que estaban en Berea. Todo lo que el apóstol Pablo decía no contradecía la escritura, sino que era respaldado por la escritura. Hoy es igual. Hay apóstol de Jesucristo con autoridad. ¿Por qué nos censuran? Porque amamos al apóstol del Señor. Y no saben lo que la Biblia dice respecto a eso. El apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les decía, yo debería de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo reclamando a los hermanos de Corinto alabanza, no porque él la necesitara, sino porque ellos necesitaban tener ese reconocimiento, cosa que era considerada como una bienaventuranza. Y si no miremos la bienvenida de que fue objeto el apóstol Pablo cuando llegó a los hermanos de Galacia. Creo que es Gálatas 4:13, 4:14, donde les dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en mi cuerpo, eh, ¿cómo dice? Estuve entre vosotros y no me desechasteis, ni me menospreciasteis por la aflicción que había en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Cómo recibieron al apóstol Pablo? Como a Como un Cristo. ángel.
como a Cristo mismo. De tal manera que si hubiera sido posible, les dice, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Así lo recibieron, como a Cristo, como a un ángel. ¿Por qué? Porque lo amaban. ¿Es pecado eso? El mundo dice que sí, pero el mundo ignora las escrituras. Y en esa ignorancia de las escrituras ignoran la grandeza que Dios ha depositado en sus enviados. Porque hay enviado de Dios en la tierra. Hermana Josie, me voy a retirar porque ya aquí está bastante tarde y estoy algo trasnochado porque anoche dormí muy poquito porque estaba despidiendo a la hija mía que estaba en España, pasó por aquí, estuvo unos días y esta madrugada se fue para República Dominicana. Entonces estuvimos despiertos casi toda la noche Oh, sí, para tiene que descansar, hermano. a dormir un rato y ya pues hacía rato que no la saludaba, hermana Josie. Yo de hecho hacía días no me metía tampoco a los live. De hecho, les estaba comentando a los hermanos, le digo, ya voy a entrar en el día porque sí extraño, bueno, primeramente les digo, no he visto ni al hermano Gaviria para empezar. Pues igual, pues aquí lo tenemos, lo podemos saludar ahí. Pero sí queríamos que diera un tema porque sí los extrañamos, hermano. Y luego otra cosa, que cree que se cayó el canal y se perdieron unos videos, entonces quisiéramos, bueno, si usted quiere, ¿verdad? Y nos puede apoyar con eso, con algunos temas, para Claro, volverlos a hermana. grabar y pues ya guardarlos, pues, Sí, en porque el día podría ser, con la ayuda del Señor. sí, con la ayuda de Dios, y sí, le digo, ay, no puede ser que que se hayan perdido esos tan hermosos, temas. Le digo, yo cuando podía, o hacía el quehacer, pues los ponía en el transcurso del día y ahí los estaba escuchando mientras hacía mi quehacer, lo ponía a todo volumen. Y ahora de repente que dijo el hermano que ya no sé qué pasó, está pelando por eso. Pero sí queremos escuchar nuevamente algunos temas, hermanos. Sí bueno, obviamente que usted pueda, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y Con la los que ayuda de estamos Dios, aquí. hermano, sí. No, yo con Hermana todo gusto Josie, lo hago. hermano Oscar, Papá del Amén, Señor. hermano la Carlos. paz del Señor. Amén. Ya se está despidiendo usted y he estado pendiente, escuchándolo. ¿Me permiten subir para despedirme también y descansar? Pues tenemos el mismo horario aquí. Me alegra mucho escucharlo, hermano. Dios le pague. Saludos al hermano. Dios le Y mi hermana Josie, Dios le pague. Y el Señor les Amén, bendiga. hermano. Yo también me retiro, mis Dios les pague, hermano. Amén, Dios Dios les les pague. bendiga. El hermano Manasés, ahí llegó el hermano Manasés. Dios le bendiga a mi hermano Manasés también. La paz del Dice el Señor, hermano hermano. Campo. Amén. Mucho gusto de escucharlo acá. Dios le pague. Me da mucho gusto escucharlo, hermano, por sus Dios le temas pague y igualmente, hermano. que nos imparte. Dios le pague a usted. Amén. Adelante, hermano. Dios les bendiga, pues, y ya Hermano, mañana, si Dios quiere, hermano, pues. sí. Dios le pague, hermano. Dice el hermano Campo que ya está funcionando el nuevo canal de Libertad Religiosa. Entonces, pues ya, déjeme que pase nada más lo de los ayudamientos, hermano, y nos ponemos otra vez. Ah, claro. Claro. Con la ayuda de Dios, igual, y no sé, mañana puedo hacer un live y